Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy vamos a tener la segunda charla del Seminario Bíblico de Invierno. Hoy es lunes 5 de junio, las 22 horas. Eh, Damos gracias al Señor de que al inicio de esta semana confiamos en Él, de que Dios nos va a bendecir en todos nuestros asuntos. Mi deseo, mi anhelo, que Dios les pueda bendecir a todos ustedes. Saludos a los que participan de este seminario de regiones, nuestra hermana que está fuera del país, a cada uno de ustedes. Hasta ahora tenemos 30 inscritos en el seminario. Los que han ingresado este fin de semana, recién llevamos una charla que fue la charla introductoria. El mes de junio, este mes, estamos con el tema cronología e historia bíblica. A diferencia de un curso, el seminario toca un tema puntual, lo profundiza, no a nivel académico. Quiero ser sincero con ustedes. Hay seminarios bíblicos que son indudablemente académicos. ¿Qué quiere decir académico? Información técnica. Mi interés, mi deseo al hacer estos seminarios, estos estudios, no son precisamente con el deseo de saturar con información. La información siempre va a estar disponible, pero no es el deseo mío de saturar con información, eh, sino que ustedes aprendan las nociones básicas de lo que son las ciencias bíblicas. Cuando ocupamos el término ciencia bíblica nos referimos al conocimiento. Siempre hago esto y pareciera ser cansador de escucharlo y ser reiterativo, pero siempre lo voy a decir. Hoy hay mucha gente enseñando y predicando. Las plataformas se han vuelto una tribuna virtual donde he visto personalmente desfilar mucha gente que es lamentable oírlos. Yo soy una persona que me considero un observador de los tiempos, dedico mi vida al ministerio, a la enseñanza, al magisterio, a la prédica, a la evangelización, a la consejería, y parte de este oficio radica en oír y observar. Me he dado el tiempo, no desde ahora, siempre, de oír a prácticamente todos los predicadores, todos los maestros, desde sus posturas teológicas, ¿cierto? Sus posturas filosóficas, intelectuales, y en realidad son muy pocos los que uno puede recomendar confiablemente en que puedan ser oídos. Ahora, estos no son temas doctrinales los que nosotros vamos a tocar, ni de doctrina ni de dogma, solamente cronología e historia bíblica. En el mes de junio y agosto, julio y agosto tendremos otros dos temas que también son importantísimos. Pero en el tema de la cronología bíblica, aunque pareciera que no es un tema relevante, igual hay dentro del ámbito académico o del ámbito intelectual, hay evidentemente discordias y disputas que no conllevan cuestiones graves. Me explico. No es asunto de fe, ¿cierto? Relevante decir cuándo vivió Noé. Lo complicado es negar la historicidad de Noé o de cualquier personaje bíblico. Negarla. La mayoría de los cristianos evangélicos somos sensatos y no negamos la historicidad de los personajes bíblicos, pero la gran mayoría tiene dificultades para ubicarlos en el tiempo. El que eso sea así no quiere decir que el cristiano esté mal o esté en pecado. No es algo malo de que el cristiano desconozca las fechas. No es algo que ponga en peligro su fe. A eso me refiero cuando decimos que no es un dogma de fe, el tema de la cronología bíblica. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante primero porque es una área, es una faceta del estudio donde tú inviertes tiempo en la investigación, te enriqueces sabiendo cosas que tal vez a otros no le interesan. Brevemente resumo lo que dije en la última ponencia. Este asunto de los registros, los anales, la datación de las fechas es importante porque hoy tenemos
registros. Están los registros gubernamentales de los estados, que son los registros civiles de identificación, donde está la base de datos de todo ciudadano. Usted no puede decir, no me interesa, no me incumbe, no me importa, porque en base a esta identidad que está cotejada en una base de datos de quién usted es y quiénes les antecedieron, ¿cierto? Es importante. Un solo ejemplo civil para darnos cuenta de lo importante que es la cronología y la datación y la historia de una persona. A lo mejor usted no lo ha vivido, pero puede darse el caso de un conocido o tal vez le va a tocar vivir. Que muera uno de sus parientes rico. Todos quisiéramos tener un pariente rico, millonario, un hacendado, un Rothschild, ¿cierto? Un Rockefeller, o más criollo, un Farkas. Muere este personaje y aparecen, ¿cierto?, los testadores, los que invocan el testamento. Para que alguien pueda acceder al testamento, ¿cierto?, y ser beneficiario de él, tiene que demostrar una línea de parentesco. Y aquí viene la documentación. La persona tiene que demostrar con documentos su cronología hacia atrás. No existe una cronología del futuro. Usted no puede documentar algo que no ha sucedido. La cronología es para los sucesos que han ocurrido. Y si usted documenta, ¿cierto?, usted puede acceder al testamento y ser beneficiario de él. La Biblia, como palabra de Dios, ¿cierto?, contiene el mensaje de salvación, el mensaje de redención, enseñanzas, instrucciones, consejos, palabras de sabiduría, en fin. Pero está en un marco histórico y ese marco histórico es un marco cronológico, vigente. Por eso la Biblia dice, y Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios le dijo a Noé, que lo que Dios le dijo a Adán, lo que Dios le dijo a Abraham, a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, sigue siendo válido para hoy, con respecto a temas que tengan que ver con la palabra. Por eso dijo, mis palabras. Ahora, cosas que son satélites a la palabra, periféricas, ¿cierto?, no son dogmas de fe ni aplicables a nuestro tiempo. Una de estas cosas son los accesorios, ¿cierto?, a la ley. Pablo dice que la ley era santa y era buena, y usted y yo concordamos en eso. Pero cosas que iban paralelas a la ley, como conceptos culturales. Libro de Levítico nos encontramos lleno de esto. Las oblaciones, los sacrificios alimentarios que tenía el pueblo de Israel, las vestimentas, muchas cosas que hoy nosotros no estamos obligados a hacerlo, pero ¿por qué están escritas en la Biblia? Y ahí viene el punto de que fueron escritas, fueron registradas en una época cronológica distinta a la nuestra. Cuando nosotros decimos que los apóstoles vivieron hace 2000 años atrás, pareciera una época lejana, muy lejana, y lo es. Entonces, la gente que no es cristiana, la gente que es escéptica, que es agnóstica, que son términos que simplemente quiere decir y se traducen en gente que son apáticos al mensaje bíblico, que no les interesa, ellos muchas veces su bandera de lucha para atacar las escrituras es decir el mensaje está obsoleto porque es un libro antiguo, arcaico, que no tiene relevancia el día de hoy. Usted y yo sabemos que eso no es así, pero tenemos dificultades para plantear esa verdad. Ahora, la idea de este seminario en el mes de junio es esto, tener las nociones básicas de poder expresar, cada uno de ustedes, de que la Biblia sí es un libro histórico. El que sea un libro histórico no quiere decir que sea un libro obsoleto. Todo lo contrario, histórico quiere decir que los registros de los cuales hablan fueron reales. He predicado muchas veces, incontables veces, del diluvio, como sin duda usted también lo ha predicado, lo ha enseñado o simplemente lo ha tenido como tema de conversación con un pariente, un amigo o un familiar. Y siempre hablamos de estos sucesos bíblicos, cualquiera sea, desde el punto de vista de la fe. Ahora, desde el punto de vista histórico, pareciera un tema mucho más difícil plantearlo que de fe, porque
cuando uno habla del diluvio, uno lo acepta como un relato bíblico verídico. Pero cuando vienen personas que no tienen fe, o sea, que no creen en la Biblia, y te vienen a poner ese peso de decir, ¿cómo pudo haber ocurrido un diluvio universal? Dame pruebas. O sea, ellos no están dispuestos a creer. Y las pruebas vienen en el mismo relato bíblico y también paralelo al relato bíblico. Y para eso nos sirve parte de esta materia de lo que es cronología e historia bíblica. Entender de que la Biblia, al estar hecha, constituida me refiero, construida en un marco cultural o histórico, no se desarrolló todo el relato bíblico en un vacío. Al paralelo de que venían sucediendo estos hechos bíblicos en el mundo, llamémosle el mundo secular, venían sucediendo cosas que fueron influenciadas por los sucesos bíblicos, y también los sucesos bíblicos fueron influenciados por los sucesos seculares. No guste o no, así es. Porque mucha gente piensa de que la Biblia, claro, es un libro de Dios, un libro divino, pero piensan de que la Biblia bajó, ¿cierto?, impresa del cielo y cayó en las manos de las personas. Algo como las tablas de oro de la secta mormona. Si usted conoce un poco de historia de las religiones, los mormones creen eso. Ellos creen de que su libro sagrado, el libro de Mormón, ¿cierto?, eran planchas de oro escritas en un idioma críptico que luego fue interpretado, ¿cierto?, y traducido, y dio como resultado eso. La Biblia no fue escrita de esa manera. Entonces, la Biblia es un libro digno de estudio, y el tema de la cronología es apasionante porque cuando uno se mete en esto a estudiar, se da cuenta de que la Biblia te da las fechas. Ahora, este seminario no pretende ser algo académico, ni exhaustivo, ni profundo. No es ese tipo de seminario, sino es un tipo de seminario más inspiracional, que a usted le motive y se prenda a usted ese anhelo, ese deseo, esa curiosidad por esta área de la Biblia, del debate, que en realidad cuando a veces el cristiano no está preparado, le puede pasar una aplanadora por encima, porque la gente intelectual de este mundo que no razona con fe, ¿no? Porque el que uno tenga fe no quiere decir que uno no razone. A veces la gente piensa que la fe es para el tonto, para el ignorante, para el que no piensa. La Biblia dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Entonces, el que nosotros creamos en Dios no nos hace tontos, bobos ni estúpidos, porque eso cree la gente. Ah, este tipo cristiano es tonto, no piensa, no es inteligente. Y no es así. Me recuerdo la enseñanza de un gran obispo que fue uno de mis maestros. Me decía siempre, Abacú, la presencia de Dios educa. Te hace un tipo sabio, pujante, intelectual, sabiduría santa. En otras palabras, también utilizaba este término, erudición con espíritu. Entonces, hoy está de moda, mucho más que antes, esto de atacar al cristiano, que es tonto, que es ignorante, que no sabe. No es así. Parte de mi anhelo, mi deseo, a la gente que yo le enseño y le comparto esto, es de que sí puede ser una persona que conozca las Escrituras y que la defienda. De hecho, el motivo por el cual nuestro hermano Esteban muere, usted dirá, ¿cuál Esteban? El primer mártir, ¿cierto? ¿Por qué muere Esteban? Se manda un discurso fantástico. La Biblia lo resume, ¿no? En homilética, enseñaba yo en un curso anterior, en homilética se nos enseñan las partes de un sermón o de un mensaje, de una enseñanza, ¿cierto? Introducción, cuerpo, parte 1, parte 2, parte 3, conclusión, y cada uno de ellos tiene subtítulos o raíces. Lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos es el bosquejo del sermón de Esteban. Ese hombre pudo haber predicado fácilmente 2 o 3 horas. De hecho, a tal punto dice que ellos se taparon los oídos y terminó sepultado bajo una montaña de piedras. Pero si uno analiza el mensaje de Esteban, evidentemente era un tipo que tenía una intelectualidad, a pesar de ser un diácono, de haber sido escogido. Era una persona que conocía la historia de Israel, porque él resume toda la historia de Israel. Hechos históricos. Él describe, si usted lee el libro de los Hechos, el sermón de Esteban
es un mensaje histórico. Él resume la historia de Israel y la enlaza con el tema de que ellos abandonaron a Dios. Entonces, cuando hoy yo me encuentro con personas que dicen, es que no se puede predicar un mensaje a los académicos de este mundo, a los profesores, ¿para qué hablar de los académicos universitarios o seminaristas intelectuales? No. Si usted tiene hijos en su casa, nietos a quienes te educa, o personas que están en etapa secundaria o de la básica o superior, a ellos les enseñan profesores, que se supone que es gente intelectual. Muchos de ellos no tienen ningún átomo de querer seguir las cosas de Dios. Muchos de ellos no son así. Se mofan del Evangelio. Uno dirá, ¿cómo yo le predico a esa persona? Para muchos el cristiano promedio es más fácil predicarle a la persona común y corriente. Se nos hace difícil presentarle el Evangelio a personas intelectuales, porque el intelectual no puede estar conectado con la fe. Te pide lo que nosotros estamos tratando en este seminario y lo que vamos a conversar en este mes de junio. Te pide fechas, te pide datos, te pide pruebas. Y a veces nosotros siempre mezclamos las cosas, pensamos que ese es el error de Tomás, ¿cierto? Que Tomás pide pruebas. Las pruebas estaban, las pruebas estaban, la prueba de la resurrección era el cuerpo de Cristo. En realidad no había nada pecaminoso, nada diabólico en la petición de Tomás. De hecho, él creía, por eso él dice, ayuda a mi incredulidad. El tema es de que cuando nosotros vamos al relato bíblico, yo como maestro, profesor en las cosas de la Biblia, mucha gente me dice, leo el Antiguo Testamento y no lo entiendo. Leo un poquito de uno, leo de otro y se arma un enredo, no sé ubicarme en la fecha. Esa es la queja autorreferente de cada persona que es lectora de la Biblia y son sinceros en decirlo. Y me toca decir la parte verdadera de esto. Ese síntoma es real y es verdadero, porque el Antiguo Testamento es difícil de entenderlo, de leerlo. Hay que saber estudiar la Biblia. La Biblia no es como un diario, ¿cierto? Que tú puedes saltarte de la página 4 policial a la página rosa, donde están la farándula, y después a la página de economía, o a la página de la portada, de la introducción, o a las propagandas. La Biblia no es como un diario, que sea fácil de hojear de esa manera. En lo personal, yo sé que muchos cristianos no tienen el hábito de una lectura metódica de la Biblia. Metódica quiere decir que tengan un método de estudio, un método de lectura. Muchos cristianos hacen como esto, ¿cierto? Siempre digo, la pancitomancia. No estoy en contra de los folletos, en este caso los extractos de la Escritura, que son pan de vida. No estoy en contra de ello. Pero esto no puede sustituir al estudio de la palabra de Dios. O sea, un cristiano no puede sobrevivir leyendo uno al día de esto o una vez a la semana. Entonces, vamos a entrar de lleno a partir de hoy día y durante todo el mes, hacer un resumen mental, bosquejado también en un papel, para poder ordenarnos en la época cronológica bíblica. Acá tengo, mi esposa lo imprimió, lo voy a mostrar. Se los voy a enviar al grupo igual. Esta es la lámina que yo les envié a ustedes en PDF. Muchos de ustedes les tenían un poco de dificultad en ampliar la imagen, porque es una imagen, ¿cierto? Pero que está en formato PDF para poder ampliarla, porque es muy grande, es de alta resolución, es en tamaño grande. Si usted la quiere imprimir en línea continua, es más de 1 metro 20 más o menos. Ahora, usted la puede imprimir en pequeñas láminas, como esta aquí individual, y después unirlas. Esta está hecha en papel foto, ¿cierto? Y adhesivo. O sea, se puede pegar en una pared, en un cartón o lo que sea para tenerlas de una sola pieza. Esta es la lámina completa. Está dividida en 7 láminas. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que son 5. No sé si faltará alguna. Está en un tamaño, bueno, en el caso de ella lo adaptó bien para su lectura, su visión,
pero se ve bien porque el formato en el cual yo se los envié está de alta resolución. ¿Ya? Entonces esta lámina usted al imprimirla, después en el caso de ella la va a unir, ¿cierto? En secuencia y queda la lámina extendida. Ahora, esta lámina que yo le envié es la lámina de un resumen cronológico, ¿cierto?, de la historia bíblica, desde el Edén, o sea, la creación, hasta el tiempo del fin. ¿Ya? Aquí los voy a mostrar, me lo estoy mostrando yo mismo. Ahí se ve bien, brilla porque está en papel foto y porque está en papel adhesivo, ¿ya? Pero se ve bien, tiene buena calidad de imagen. Le voy a enviar al grupo de WhatsApp el costo para específicamente decirles cuánto es, pero es genial. O sea, después usted la une y la puede usar de manera continua o usarla así como láminas. Ya, este material que yo le envío al grupo es el material más básico, más sencillo. Hay otros documentos o materiales de línea de tiempo que son más complicados, más elaborados, más técnicos. Este es sencillo, es para un estudiante inicial, ¿ya? Vamos a usar este material para este mes de junio, ubicarnos en una línea de tiempo bíblica. Yo le aconsejo esto. No tengan temor ni tengan miedo de cómo estudiamos las escrituras. El mejor método es el que a usted le acomode, porque mucha gente dice, se me hace difícil. El mejor método es el que usted escoge. Su horario, porque mucha gente dice, ¿cuánto es el horario prudente del cual de usted? Eso depende de su tiempo. El tiempo que usted coja va a ser el adecuado para usted. El método es el mismo, pero siempre el mejor va a ser estar solo, estar concentrado, ¿cierto? Y tener los materiales que se necesitan para el estudio puntual. En el caso de historia y cronología bíblica, lo que usted necesita es esto, esto es un compendio, se llama Compendio Manual de la Biblia. ¿Qué es un compendio? No es un diccionario porque para estudiar la Biblia hay diferentes materiales. Está el diccionario bíblico, está el manual bíblico como tal, este es un compendio, es distinto. Está el comentario bíblico y cada uno tiene su género. Está el diccionario bíblico, por ejemplo, de flores y plantas, plantas bíblicas. En el curso anterior me recuerdo que compartí bastante material, incluso compartí un material que a las hermanas les gustó mucho, que era cocina bíblica. Cómo hacerle chicharrones babilónicos al esposo. Cocina bíblica, o sea, un libro basado en toda la receta y la alimentación antiguo testamentaria y nuevo testamentaria. Un libro fantástico, excelente. Hay mucho material cristiano para educarse, conocer las culturas bíblicas. Entonces, hay otros tipos de materiales que usted puede escoger, el que más le llama la atención, pero para estudiar historia y cronología bíblica usted necesita como tenemos aquí, un compendio manual. Un compendio es un extracto breve, no pretende ser un documento extenso, es un extracto breve de las ciencias arqueológicas, porque aquí quiero que entienda esto, este seminario no es algo profundo, yo le voy a dar las nociones básicas. La historia y la cronología bíblica se sustentan en otras ramas, en otras materias. Una de ellas es la arqueología, ¿ya? La cronología usa y bebe de la fuente arqueológica. ¿Qué es la arqueología? A veces nosotros confundimos la arqueología con este asunto de los que andan buscando huesos de dinosaurio. Eso es otra cosa, ¿cierto? Los paleontólogos y los que buscan momias, qué sé yo. Otro tipo de ciencia. La arqueología, ¿cierto? Busca todo tipo de artefacto, ¿cierto? Antiguo, que está sepultado, sea en las arenas, en los desiertos, bajo los suelos subyacentes, ¿cierto? En las capas geológicas de hace 100, 500, 1000, 2000 o muchos más años atrás. Los sedimentos, es el término correcto, los sedimentos provocados por los deslaves y otros factores que fueron provocando que quedaran sepultadas, ¿cierto? Ciudades, villas, aldeas, en fin. Los arqueólogos, que es una ciencia exacta en el sentido de que la prueba está ahí, es irrefutable. La arqueología puede datar, ¿cierto? Los sucesos que ocurrieron y los pone en un catálogo. Bueno,
La arqueología bíblica nos ayuda bastante para tener fechas aproximadas. Y aquí quiero ya entrar de lleno en lo que es la charla del seminario. Cuando usted se encuentre con personas que tengan ese espíritu de pelea, de rencilla y quieran discutir, porque hay mucha gente que no es cristiana que les gusta el debate y a veces en reuniones familiares o en redes sociales se enfrascan en discusiones. No pierda su tiempo con personas que no quieren aprender ni aportar ideas o aprender. Es mejor que usted se deje enseñar, se deje orientar y compartir con personas que tengan un espíritu humilde y sencillo. No es para desgastarse con personas que en realidad su anhelo no es más que la disputa, no es simplemente, no es alimentar el alma. Entonces hay mucha gente que a veces quiere ser rígido en este asunto de la cronología y eso es imposible, imposible. Hoy en el tiempo que nosotros vivimos, por los medios tecnológicos que tenemos, podemos decir de que la datación y la cronología de los sucesos de la época reciente, la época moderna, sobre todo la era digital, están todo documentado. Pero en fechas posteriores, siglos y ni qué decir, milenios anteriores, no está todo documentado. Voy a poner un ejemplo. El otro día conversaba con un alumno que me hacía esa pregunta. Nadie va a discutir la historicidad de los emperadores, por ejemplo. Así como nosotros, como los cristianos, no ponemos en duda la historicidad de los apóstoles. Vámonos a fechas más recientes. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, que escribió El Quijote de la Mancha. Da Vinci, Dante Alighieri, Galileo Galilei, personajes seculares que muchos de ellos también tuvieron contacto con el cristianismo. Isaac Newton, científicos, ¿cierto? Ninguno de nosotros podría decir, no, esos personajes no existieron. Existieron, está todo ahí. Pero la historia, o sea, la cronología, que data la fecha donde ellos nacieron, la ciudad donde vivieron, ¿cierto? La cronología y la historia de ellos tampoco es precisa. O sea, la historia no registró que desayunaban, que almorzaban, cuánto medían sus zapatos. O sea, no registraba detalles innecesarios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, qué es lo que sucede en los registros bíblicos de la historia. Por poner un ejemplo más cotidiano, más terrenal, muchos de nosotros hemos escrito cartas, ¿cierto? A quien amamos. Y usted escribe la carta y no pone todos los detalles. No pone, mira, me levanté a las 7:01, 7:02 hice tal cosa, a las 7:03 hice tal cosa, y me giré hacia este lado y me bañé. Es imposible datar. Estoy tratando de poner un ejemplo para que usted pueda comprender. Datar quiere decir fijar en un informe, en un registro. Entonces, la cronología bíblica, hay muchos detalles, mucha información que nosotros no la tenemos. No la tenemos. Y no la tenemos por una sencilla razón, porque es información irrelevante. Por ejemplo, la Biblia no dice y no da el nombre de las esposas de los apóstoles. No dice los hijos que tenían, no dice que desayunaban, cuánto calzaba Pedro, si se peinaba, si se lavaba los dientes. Nada, no hay información sobre muchas cosas, aunque Juan en su último capítulo, último versículo de su libro con respecto al ministerio de Cristo dice, si todas las cosas que Jesús hizo y dijo fueran escritas en los libros, nos faltaría libro para escribir todo lo que se hizo. O sea, el apóstol es claro en decirnos lo que estoy tratando de explicar, que es imposible documentar, datar, ¿cierto?, todo lo que una persona haga. Entonces, entendiendo eso, nos vamos a los datos disponibles. Y los datos están disponibles en la misma palabra. Partamos desde la creación hasta la primera línea de tiempo que marca la primera etapa de la humanidad, que es el diluvio. ¿Ya? Antes de empezar a hablar de la creación en sí, la gente siempre me pregunta, los que ya leen un poco, los que a veces escuchan un documental por acá o por allá, antes de la era de Internet, antes de esta época de Internet, de la red en sí, del año
2000 hasta esta fecha. Antes de eso, la fuente de información era el Encarta, ¿no? Aquellos que son más antiguos se recordarán del Encarta. Era un CD que se ponía en un computador y era como una mini biblioteca en un CD o en un DVD. Y antes de eso estaban las revistas que todavía se venden, pero en su tiempo fueron muy populares. Yo las leía todas. La revista muy interesante, Conozca Más. Fantástica esa revista. ¿No? Y ese eran los medios de adquirir un poco de conocimiento sobre otro tipo de materias que nos pueden ayudar un poco al tema bíblico. Ahora, la Biblia contiene información de primera fuente y lo que nosotros hacemos es usar fuentes extra bíblicas para rellenar los espacios vacíos. Por ejemplo, así el comentario siguiente. Mucha gente antes de hablar de la creación en sí pregunta, ¿hubo una pretierra, una precreación antes de la creación? Otros más osados plantean o preguntan si hubo una raza preadámica, o sea, antes de Adán y antes de Eva. Son cosas que no van a entrar en este seminario, pero las planteo como pregunta. Si ustedes, cualquier pregunta que tengan, la envían al chat o después al WhatsApp mío personal, ¿ya? Para no desviarme del tema, pero son temas que a veces aparecen en el tema de la cronología bíblica. La cronología bíblica como tal empieza desde la salida del huerto del Edén. Desde ahí, desde la muerte de los patriarcas, cuando la Biblia dice en el Génesis, y Adán vivió 900 tantos años, desde esa fecha en la que los patriarcas comienzan a morir, o sea, salen del huerto y mueren, desde ahí comienza a datarse la fecha cronológica de los sucesos bíblicos. No sabemos, y eso siempre lo digo y suena como un tema apasionante, no sabemos cuánto tiempo cronológico, o sea, cuánto tiempo calendario Adán y Eva estuvieron en el huerto. No lo sabemos. Pudo haber sido eternidades, pudo haber sido un tiempo en el cual no disponemos de la información para saberlo. No sabemos porque la Biblia no lo dice. Podemos presumir, yo a veces doy posturas personales que son personales, en base al estudio, en base al conocimiento que tengo, en base a la literatura, mucha literatura rabínica que habla sobre esto, buenos teólogos, teólogos serios, competentes. Se habla de que el estado edénico, ¿no? La palabra Edén significa eso, delicia, delicia en el sentido no de placer, sino de perfección, todo era perfecto, la comunión de Adán con Eva era perfecta, la comunión de Adán, Eva y con Dios era perfecta, la comunión entre Adán, Eva y los animales era perfecta, la comunión con Dios con toda su creación era perfecta, la comunión entre los animales era perfecta, entre el reino animal y el vegetal, todo era perfecto. No había microbios, en el sentido de microbios malignos como los de hoy. Hoy día hasta un simple microbio, una simple bacteria puede matar a un ser humano. Todo lo que Dios creó, dice la Biblia, era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Entonces, desde que Dios crea las cosas hasta que el hombre sale del huerto, no tenemos datación cronológica de cuánto tiempo ocurrió. En lo personal creo que fue un tiempo que no se puede evidentemente medir con un calendario, pero fue un tiempo, cualquiera que haya sido, en lo personal creo que fue un tiempo extenso. ¿En qué me baso para decir esto? Precisamente en la ira santa, en el enojo de Dios al expulsarlos del huerto. La comunión que fue rota por la pecaminosidad y la tragedia de haber desobedecido a Dios deliberadamente, la magnitud del enojo de Dios al haberlo expulsado del huerto, esa magnitud respondía al tiempo en el cual ellos habían sido amigos, habían compartido juntos. Desde que salen del huerto hasta el diluvio, la mayoría de las tablas que aparecen en Génesis, y eso usted lo puede escribir o después cuando vea bien el video con calma, si usted lee Génesis 5, hay una tabla de fechas, ¿no? La tabla de las edades de los patriarcas. Aquí hago un paréntesis. Génesis es un libro que contiene tablas genealógicas de los reyes antediluvianos, de los antediluvianos antes del diluvio. Sumando todas esas fechas, ¿cierto? Nosotros podemos tener fechas precisas.
¿Ya? Voy a leer la página 32 y este manual se lo voy a enviar, este compendio en PDF yo lo tengo, el compendio manual de la Biblia del doctor Henry H. Halley, uno de los mejores, ya fallecido él, pero uno de los mejores biblistas, uno de los mejores teólogos, uno de los mejores hombres que hizo un compendio manual bíblico sobre todas las ciencias, sobre todas las ramas, arqueología, arquitectura bíblica, historia, en fin. Y este material es uno de los más serios, ¿cierto? No es un material amplio, pero sí es un material académico. O sea, él cita como fuentes personas que saben de lo que están hablando. Voy a citar la página 32 con respecto a la cronología del Antiguo Testamento. Él dice, desde Adán hasta Abraham, que después se subdivide desde la salida del huerto hasta el diluvio. Dice, las cifras de Génesis 5 parecen dar 1656 años desde Adán hasta el diluvio. Eso queda como tarea para usted. Usted mismo puede corroborar esa cifra en Génesis 5. Desde Adán hasta el diluvio, 1656 años. Ahora, usted dirá, entonces, ¿hace cuánto tiempo ocurrió el diluvio? Entonces, usted tiene ya la cifra, ¿cierto? 1656 desde Adán hasta el diluvio. Y si nosotros estamos en el 2022, ¿cierto? Estamos en el 2022, ¿cierto? Me entró la duda si estamos en el 2022 o 2023. Soy un viajero en el tiempo. Estamos en el 2023, ¿ves? Eso me pasa por tener tanto material de historia y de documentación, de repente me pierdo del año. 1656 años. Y si estamos en el 2023, entonces usted puede hacer un cálculo matemático y saber desde la fecha en la cual nosotros estamos, hace cuánto tiempo atrás ocurrió el diluvio. Nosotros contamos el DC, ¿cierto? Después de Cristo, desde la época del nacimiento de Cristo, que eso lo vamos a ver en cronología del Nuevo Testamento, en qué año según el calendario romano nace Cristo. Pero el calendario judío es otro. Es un detalle que hay que ver. El calendario judío es lunisolar, guiado por el sol y por la luna. Tenemos nuestro calendario romano, que es el que utilizamos nosotros actualmente en gran parte del mundo, pero muchas culturas del mundo tienen otro sistema de regir un poco el cronos, ¿no? El tiempo terrenal, el calendario hindú, el calendario islámico, que más de 1.000 millones de personas se rigen por ese calendario. Tenemos el calendario de los pueblos orientales, los chinos, los japoneses, en fin. Entonces, todas las culturas del mundo tienen calendarios distintos, que es un tema que lo vamos a ver en el periodo intertestamentario, o sea, después de que veamos la cronología del Antiguo Testamento y pasemos a la del Nuevo, vamos a hacer un pequeño compendio de las cronologías o las dataciones de las culturas. Todas las culturas tienen fechas distintas. Vamos a aplicar la razón del por qué y en qué influye el tema de esas cronologías en la gran promesa de la venida de Cristo, que es un tema que nosotros tenemos que entenderlo. Cuando la Biblia dice, en la hora en que menos pensáis vendrá el Hijo del Hombre, todos están pensando, sobre todo ahora con el tema de la apologética y la búsqueda de la verdad con respecto a los acontecimientos finales, todos apuestan por dar fechas aproximadas. Pero el tema pasa por los calendarios, eso es lo que Jesús dice, porque cada uno piensa de acuerdo al calendario que ellos tienen. Ese es el punto. Y aquí viene otro paréntesis, un subparéntesis. Nosotros estamos en el cronos, ¿cierto? De donde viene la palabra cronómetro, donde se mide el tiempo, minuto, segundo, milésima, ¿cierto? Y luego las ciencias exactas de la medición del tiempo ya nos hablan de nanosegundos. Ese es el cronos, de donde viene esa palabra, cronómetro, cronología, ¿cierto? Agendas, calendarios. Ese es el tiempo terrenal. Pero la esfera espiritual se mide por el kairos, ¿no? O el kairos, el tiempo de Dios, que es distinto. Entonces, el tiempo de Dios no es como el del hombre. Y aquí viene un tema que desde el punto de vista teológico es conflictivo. A veces se entrelazan estos temas. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo tú puedes sentir el tiempo de Dios sobre tu vida?
tema también, un paréntesis pastoral, es cuando tú sientes el deseo de orar. Ese es el tiempo de Dios. Humanamente uno no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no quiere estudiar. El hombre, el ser humano en sí, la naturaleza del hombre no está en buscar de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios reposa en el corazón del hombre o de la mujer, la Biblia dice que los que son nacidos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te guía a buscar de Él y te lleva al tiempo de Dios. Ahí es cuando se cruzan el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Y cuando uno entiende eso desde la perspectiva bíblica, se da cuenta de que es Dios quien interviene en la historia del ser humano. Es Dios quien interviene en la vida del hombre a través de la historia. Ahora, desde Adán hasta el diluvio, entonces, según la tabla de fechas que nos da el libro de Génesis 5, son 1656 años. De todos esos años, desde Adán hasta el diluvio, ya entonces tenemos una fecha. Y en todos esos años suceden cosas. ¿Qué sucede? Sucede el tema de la dispersión, al final del diluvio, ¿cierto? El tema de la dispersión de las naciones, sucede la caída, sucede que se empiezan a erigir los primeros altares, sucede el tema de que empiezan a aparecer en la tierra elementos que llevan a que Dios elimine prácticamente a toda la humanidad. La palabra de 1909, la versión 1909 dice, y raeré al hombre de la tierra. La palabra raer es una palabra fuerte en el idioma español antiguo, es como decir raspar, no dejar ningún rastro. Uno se pregunta por qué. Bueno, hay un tema que no va al caso mencionarlo en el tema del seminario que estoy exponiendo, que es la irrupción de los gigantes, los nefilim y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, si usted ve su lámina que tenemos acá, que es similar a la que yo estoy comentando del compendio del doctor Henry H. Halley, que se lo voy a enviar en PDF para que usted lo tenga, acá en el subcuadro abajo dice de la creación hasta Abraham. Y también te menciona al diluvio, ¿cierto? Noé vivió 950 años. Y aquí tú tienes una tabla más o menos desde Adán, ¿cierto? ¿Cuántos años vivió? Set, Enos, Canaán, ¿cierto? Matusalén, el venerable patriarca que es conocido por su longevidad, el hombre que vivió más tiempo en la tierra, 969 años, ¿cierto? Bueno, entonces, esta tabla no es necesario que usted se la memorice, porque a veces la gente dice tantos números, no entiendo cómo lo ubico. Esto es con paciencia. Es imposible que un estudiante de la Biblia a la primera se le imprima en la mente el tema del orden cronológico. Esto es un estudio metódico, o sea, hacerlo todas las veces que sea necesario hasta que usted al menos se pueda ubicar en el tiempo. Esto es lo que hacen con los niños de los colegios, o los alumnos que están en secundaria, o los que están en etapa superior. A fuerza de estudio una y otra vez hasta que ellos comprenden la materia que se les está exponiendo. Porque sería una locura que un profesor universitario no conozca la historicidad y te digan que Superman fue un personaje histórico, siendo que es un personaje de ficción, y que no entienda la época cronológica, que te diga, por ejemplo, que Pedro de Valdivia o Diego de Almagro, o para las personas que son de otros países, Pizarro, José de San Martín, vivieron, no sé, hace menos de 30 años. O sea, esa persona no entiende la línea de tiempo cronológica. Ahora, para nosotros como estudiantes de la palabra, insisto, no es un dogma de fe. O sea, no pone en peligro mi fe si yo no sé cuándo vivió José, cuándo estuvo Gedeón. Basta y es suficiente con que yo reconozca la historicidad de esos personajes bíblicos. Pero enriquece como estudiante saber en qué época estuvo. Porque si yo sé en qué época estuvo, puedo estudiar el contexto histórico. El contexto histórico antediluviano, o sea, antes del diluvio, no es el mismo en el mundo post-diluvio, cambia todo. Entonces, les voy a enviar yo el material en PDF del doctor Halley, que es importante.
Voy a leerle otro comentario que tengo acá, que igual se lo voy a enviar, con respecto al tema de lo que ocurre entre lo que es la raza primitiva, el tema de la creación, porque aquí quiero explicar algo, que a veces tengo que explicarlo con documentos, que los tengo por acá, después se los voy a enviar. Hay libros, posturas teológicas, que enseñan que hubo una raza preadámica. En lo personal, tengo dificultades para apoyar esa postura. Tengo dificultades para apoyar esa postura. ¿Quiénes son los que creen en una raza preadámica? Bueno, los primeros, muchos científicos creen en eso, basándose en fósiles de homínidos, o sea, de antepasados de los primates y todo este tipo de cosas. El famoso Charles Darwin con el tema de la evolución de la especie. Y hay muchas personas cristianas que, y cuando hablo de cristianas, hablo de católicos, anglicanos, luteranos y últimamente cristianas, protestantes o evangélicas, que se han metido en este mundo del debate candente de la cronología y de la historia bíblica, porque apasiona en verdad hablar de estos temas, y dicen, pareciera que hay evidencia de una raza preadámica, en virtud de las pruebas. Ahora, leyendo mucha documentación sobre eso, muchos argumentan de que Adán y Eva, el personaje histórico que nosotros vemos en la Biblia, existió realmente, pero que fue el producto final, atención, Adán y Eva fue el producto final, terminado, acabado, de una raza o una estirpe, ¿cierto?, que evolucionó, entre comillas, hasta ser lo que nosotros venimos a entender como Adán y Eva. Y que sobre este hombre, ¿cierto?, Adán y Eva, o Adán precisamente, es donde Dios sopla eh, el ánima, el alma viviente. Los seres anteriores a Adán, que eran subhumanos, entendámoslo así, no tenían ese toque de Dios. Estoy dando los argumentos, ¿cierto? Eh, no bíblicos, sino estoy resumiendo lo que cree la ciencia, lo que creen muchos teólogos. Antes de iniciar lo que es la cronología bíblica saliendo del Edén. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas de las ideologías, ¿m? Muchas de las ideologías que hoy se pregonan, las ideologías LGTBE, las ideologías del tipo que sean, están basadas en una cuestión teológica, y cuando hablamos de teológica, entendemos la teología como una ciencia de estudio, ¿m? De que el hombre es un animal y por tanto es libre. Ellos creen eso. Para usted y yo como cristianos sabemos que eso no es así, pero la postura de ellos es esa, que el hombre evolucionó, ¿cierto? Y llegó a ser un hombre racional, un ser humano intelectual, pero que su esencia no es esa. He leído libros de teólogos muy influyentes que hablan de eso, hablan de que Dios creó, porque la Biblia lo dice, todo el reino animal y todo el reino vegetal, y lo último que Dios creó fue Adán y Eva. Estos teólogos, o estos entre comillas estudiosos, apuestan por lo siguiente. Dios creó entonces el reino animal, no dice la Biblia, eso también es cierto, no dice la Biblia cuánto tiempo la Tierra, el planeta en sí, vivió con los animales, el reino animal y el reino vegetal, en ausencia del ser humano. No lo dice. Podemos suponer, imaginarnos que tal vez fueron eternidades, donde el ser humano no estuvo presente en la creación, ni vivió en la creación, ni en el Edén, ni en el mundo como tal. ¿Y qué podría haber sucedido en ese tiempo? Esto es especulación. La especulación es una herramienta dentro del estudio bíblico para razonar. No es especulación desde el punto de vista ético o moral que sea malo especular de alguien. Hablamos de especulación como ese tipo de herramienta. ¿Qué nos lleva entonces a la especulación como método de estudio? De que si el hombre no estuvo presente en la creación de Dios, siendo que Dios ya creó el mundo, el reino animal y el reino vegetal, donde dice Génesis, Dios hizo los grandes monstruos marinos, los grandes reptiles, los grandes mamíferos, las plantas, pero el hombre aún no aparece hasta el día que Dios lo creó. Todas esas edades, ¿cierto?
en la que la Tierra estuvo, porque hay que entender que sin duda no fueron días de 24 horas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después cuando la Biblia dice día. ¿Qué se refiere con día? Yo no tengo dificultades en creer que fueron días de 24 horas, pero el hecho bíblico no dice eso, evidentemente. Entonces el tiempo en el cual Dios crea, valga la redundancia, la creación, los animales, el mundo vive en un estado idílico, el hombre no está. Los animales sin duda, y aquí la literatura rabínica es abundante sobre esto, los animales tenían, incluso la literatura rabínica judía llega a decir de que los animales poseían la capacidad de hablar entre ellos, y también con el hombre cuando aparece el hombre. El punto es que todos estos relatos, que a ustedes les pareciera fantástico, les sorprenderá de que gran parte, en realidad todas las culturas del mundo, las amerindias quiere decir las tribus de personas que vivieron antes de la llegada de los españoles a América, de los portugueses, de los ingleses a lo que es América del Norte, todas las tribus amerindias y los pueblos africanos y los pueblos orientales, o sea, todas las culturas antiguas del mundo te hablan de un diluvio. Te cambian evidentemente el nombre del personaje, pero el elemento principal del diluvio y del barco y de una persona o de un grupo de personas que se salvan está en todas las culturas del mundo, está presente, incluido en Chile, en Perú, en los indios de la selva de la Amazonia, en las tribus africanas, en las tribus de los indios del norte de América. En todas las culturas del mundo se habla de este famoso suceso del diluvio. ¿Qué quiere decir? Eso te demuestra una cuestión aplastante. El diluvio fue un hecho real que ocurrió en los tiempos remotos y que después del diluvio, ¿cierto? Se esparce la humanidad producto de la Torre de Babel y cada uno producto del idioma que Dios les da, ¿cierto? Transmiten esa tradición oral del relato del diluvio y cada cultura lo adapta después, lo va transformando, le va poniendo aditivos, le va eliminando otros, pero persiste el relato inicial en sí, de que Dios, ¿cierto?, envía una sentencia sobre la creación. Entonces, hay una disputa sobre eso y no es un dogma de fe, insisto, pero mucha gente cree en eso. En lo personal no tengo cómo dar mi voto a favor de que así sea. Me inclino más por la postura bíblica de que Dios crea al hombre, como dice el dicho, no de la nada. El mundo fue creado de la nada. En teología se llama ex nihilo, de la nada. Eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Dios hizo todo desde la nada, por su sola voluntad y por su sola palabra. Pero el hombre, el ser humano, Adán en este caso, del cual todos nosotros descendemos, no fue creado de la nada. El material preexistente, la Biblia dice que era el polvo de la tierra. Ahí no vamos a entrar en eso, ahí ya tendríamos que entrar en otra materia de la teología que es apasionante, que es la antropología, ¿cierto? La creación del hombre, del ser humano como tal, y analizar, como ya lo he visto en otras ponencias, en otros cursos, lo que es el soma, la psique y el neuma, alma, cuerpo y espíritu, un tema aparte. Ok, no sé todavía si estamos en el tiempo, creo que llevamos, ahí me va a avisar el tiempo, cuánto llevamos, si nos quedan 4 minutos para terminar la transmisión o no, ¿estamos bien? Ahí en la pantalla ya se va a fijar porque mi celular no le alcanzo a ver bien la letra para que respetemos el tiempo de los 45 minutos que tenemos, ¿sí? 53. Ok, ya nos pasamos ya entonces. Eso es lo apasionante de cuando usted pone un pastor a enseñar. Yo enseño y predico, pero me gusta desmenuzar bien, para que nadie quede con duda. El otro día, igual el viernes fueron 52 minutos, pero los 5 minutos iniciales fueron de presentación y saludo. Bueno, di la introducción entonces de lo que es la creación y los pasos anteriores, ubicarnos en épocas cronológicas. Ya tenemos una fecha con la cual vamos a trabajar el día
viernes, estamos el lunes, el día viernes, que van a ser este periodo de casi 1700 años, 1656 años para ser preciso. ¿Ya? No vamos a ver los detalles bíblicos desde el punto de vista de un estudio. ¿No? ¿Quién fue Noé? ¿Quién fue Adán? ¿Quién fue Caín? ¿Quién fue Abel? No, sino vamos a ver lo que nos compete en este seminario. Cronología, ¿cierto? Para que usted tenga una tabla. Esto es, para que usted aprenda como estudiante a hacer esto, una tabla. ¿Ya? Las láminas me las compartió, ¿cierto? Mi esposa, una alumna que está haciendo el seminario con ustedes. Somos 30 los que están en el seminario y ella también los imprimió. Tengo entendido que un poco más grandes, sí, o casi el mismo tamaño, pero ella nos dio el dato, así que se los voy a enviar al grupo más ratito, ya cuando termine la transmisión. Queda grabada la clase, ya, y me envían todos sus comentarios. Ha sido una bendición, ha sido un placer. Yo sé que muchos de ustedes que nunca han estado en un seminario o que primera vez que participan conmigo, les parecerá tal vez un poco eh, abundante toda la información que se transmite, así que hay que digerirla de a poco, viendo nuevamente el video. Aquellos que ya han participado conmigo en cursos, en seminarios anteriores, que algunos de ustedes ya me conocen por años, saben de que mi método de estudio y de enseñanza es así, es exhaustivo. Me gusta ir al detalle para que no quede duda de nada. Y siempre explorar, ¿cierto? Beber de la fuente extra bíblica, no para socavar un poco la autoridad y la historicidad, ni la inarrabilidad, ni la infalibilidad de la escritura, de las cuales yo soy un fiel defensor, sino para precisamente tener herramientas para complementar cuando tengamos que conversar o dialogar a personas que no sean cristianas. De eso se trata. Dios les bendiga, ha sido un placer. Saluda a cada uno de ustedes, Dios les bendiga, sus oraciones por mí. Cualquier duda o consulta me la envían al WhatsApp que tengan que ver sobre el seminario. Ahora, si hay una duda o una consulta que no tenga que ver con esta materia, estoy igual en la disposición y en el deseo de ayudarles a todos ustedes. ¿Ya? Dios les bendiga, nos vemos el día viernes a las 10 de la noche, un poquito antes le envío el enlace y ya vamos a entrar en el tema de las láminas, ¿cierto? Todo lo que es junio vamos a ver lo mismo que hicimos ahora, datar fechas, usando la misma Biblia. Váyase a Génesis 5 y saque el cálculo y se va a dar cuenta que ahí está la fecha, como recién lo vimos. ¿Cuándo fue el diluvio? 1656 años, desde Adán hasta Noé. La Biblia nos da la información. Dios les bendiga.